está el presidente de Rusia, Vladimir Putin, experimentando una debilidad de su imagen y de su mandato durante el transcurso de la guerra contra Ucrania? Esa es la pregunta que se hacen muchos debido a recientes acontecimientos, como la revuelta interna del grupo Wagner o la cumbre de la OTAN con países miembros respaldando a Ucrania. Para entender un poco más respecto al poder de Vladimir Putin y del contexto actual de la invasión, esta vez nos acompaña el politólogo Joaquín Ortega. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias por la invitación. Y a quienes nos ven, recuerden que nos pueden seguir a través de las distintas redes sociales para estar al día con estas y otras informaciones. Bien, yo quiero iniciar hablando de esta revuelta interna que hubo del grupo paramilitar Wagner, que sabemos que funcionaba como un brazo paramilitar, por así decirlo, del gobierno de Vladimir Putin. Estos se rebelaron contra el ministro de Defensa y días después se dice, lo que dijo el presidente de Bielorrusia fue que la persona líder de este grupo se exilió en ese país. Hoy se desconoce dónde está, ¿ok? Hay un militar estadounidense, él se llama Robert Abrams, que afirma que posiblemente o esté muerto o esté preso. Cuestión que se ha tildado esta revuelta como el desafío más serio para Vladimir Putin en estos 23 años de gobierno. ¿Qué opinas como politólogo? ¿Coincides con esta afirmación? Bueno, sin duda la muestra de, vamos a decirlo así, de el movimiento militar en los últimos 4 años le han dado con mucha tristeza la razón a los analistas que dicen que Putin se fortalece en la violencia interna y en la violencia externa. Si bien es cierto que la OTAN está fortalecida porque hay nuevas voces, porque entra Turquía, porque hay cierta relación amor-odio con Bielorrusia y porque Francia está dando como la principal muestra de respaldo hacia Ucrania, al igual que en Estados Unidos, pero digamos que en Europa de Francia como la principal voz. Definitivamente la violencia lo que genera en gobiernos autoritarios como el de Putin es que simplemente se fortalecen las cúpulas internas, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que debemos preguntarnos, ¿el grupo Wagner actúa por sí solo o fue una orden que recibió de Putin, ¿no? Muchas personas piensan que esto sirvió pues para generar una purga interna, otros dicen que se alborotaron los caballos dentro del corral. Mi percepción desde un punto simplemente de comparación de cómo actuaba la vieja Unión Soviética y cómo actúa Putin aprendiendo pues estos mecanismos del autoritarismo de la Unión Soviética, me obligan a pensar en que simplemente esto fue una purga prevista para el reafirmar ciertas acciones dentro de su propio gobierno y además darle carta blanca a un ejército mercenario que, para bien o para mal, ahora está cada vez más cerca de jugar una especie de operación herradura con sus columnas, con las columnas rusas, por decirlo de alguna manera, del lado este, y por el lado más occidental con la misma columna de militares, por llamarlo de alguna manera, o mercenarios de Wagner. Y que, claro, igual genera también curiosidad, y bueno, dinos desde tu experiencia, si realmente hay algún signo de debilidad en esta gestión del presidente ruso. Porque lo comento también, porque hace poco hubo una reunión, una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que contó con la presencia del primer ministro de la India, con también el régimen chino, con Putin, y ahí se le vio muy insistente a él de que hay unidad en la sociedad rusa, en los círculos políticos, en el ejército, cuando este líder del grupo Wagner dijo que no habían encontrado resistencia en la ciudad rusa a la que ellos entraron. Sumado a eso también hay un sospechoso listado de unos 20 empresarios se dice que ligados al Kremlin, muertos. Se han dicho que se han suicidado desde el año pasado. Lo cual también tiene tintas de que posiblemente habían conflictos internos con Putin o alguna especie de conflicto de interés. Entonces, por eso quizás, no sé, ¿crees tú que esos son signos de debilidad dentro del gobierno ruso, dentro del Kremlin?
como te comento, creo que básicamente es un tema de purga interna. Fíjate, el autoritarismo que construyó Putin es un autoritarismo que vinieron copiando muchos países. Es decir, a finales de los años 90, tú veías a la Colombia de Uribe y veías a la Venezuela de Chávez y veías a Putin y su relación con Medvedev y funcionaban muy parecidos. Es decir, eran petroestados que funcionaban a partir de la exportación de su petróleo y a partir del cuidado de él, vamos a decirlo así, de la exploración y la explotación del gas, y a partir de allí empezaron a fortalecer estos ejércitos privados. Entonces, definitivamente, ¿qué es lo que hace Putin? Putin crea, pues, un ejército, vamos a decirlo así, una suerte de guardia pretoriana, que es la gente esta de Wagner, que también le permite manejarse entre dos aguas, haciendo todo lo posible para decir que el ejército ruso no es el que comete crímenes de guerra, sino que fueron nosotros, siempre hay un chivo expiatorio. Pero además de eso, Putin construye su propia base de burguesía básicamente inclinada a su poder. No existe, no existe ningún canal de televisión de Rusia que no esté en manos de algún socio de Putin o algún testaferro de los grupos de la inteligencia o de la nomenclatura de Putin. Entonces, fíjate, eso se repite en Colombia, eso se repite en Venezuela. Es decir, mucho de lo que ha ocurrido en esta suerte de reinvención de los autoritarismos en Latinoamérica beben del estilo Putin. Entonces, si nos preguntáramos, hiciéramos el ejercicio en Venezuela, ¿qué es lo que ocurrió últimamente? ¿Fue un intento de golpe de Estado o fue una purga? Definitivamente fue una purga, pero esas purgas fortalecen a los grupos estructurados institucionalmente. Y toda revuelta en momentos autoritarios lo que hacen es fortalecer a los que están en el poder. Pensemos en uno de los mejores amigos en estos días de Putin, que es al-Bassar, pensemos en Siria, pensemos en algunos casos de Sudán. Es decir, ese mismo modelo se sigue exportando y se sigue utilizando. Es decir, creas la oportunidad de una suerte de golpe de Estado, empiezas a ver quiénes son los que están de alguna manera esperando que caiga el líder del turno, el líder hegemónico de turno, y al final se descubre la jugada y empiezas o a envenenarlos, que es muy ruso, o empiezas a dejarlos caer desde edificios, ¿no? Entonces, fíjate que no es casual, comentabas lo del tema de la OTAN. Hubo un comentario que me pareció bastante particular viniendo de Biden que dice, bueno, bien bueno que Putin esté haciendo las cosas que hace, pero lo principal es que cuide su dieta. O sea, de alguna manera está diciendo que lo pueden envenenar, que la comida es peligrosa, y bueno, nada, él también tiene una relación con Prigogine, que es el que comenzó siendo pues su jefe de catering, y al fin y al cabo con él y Putin convirtieron el ejército de Wagner en lo que es un brazo armado tan o más poderoso como puede ser el ejército islámico, o puede ser en algún momento lo que significó Al-Qaeda, o lo que pudieran significar los talibanes en Afganistán, o pensemos en BlackRock o en algunas unidades secretas y no tan secretas de la CIA. Y ahora te quiero recapitular un poco, porque bueno, va año y medio de guerra, de invasión contra Ucrania. Uno de los primeros reportes que también circulaban en medios internacionales, inclusive sí, en estimaciones de expertos, es que Putin esperaba tomar la capital de Ucrania en menos tiempo de lo que de por sí ya lleva el conflicto. Sin embargo, he tenido oportunidad de leer entrevistas anteriores tuyas en donde mencionas que este tipo de conflictos fronterizos tienen una estimación de 7 años de duración. ¿Cuánto crees que realmente se puede extender la guerra en Ucrania? Y si crees que Rusia, como se ha visto en los medios occidentales, está inevitablemente ante una derrota. Ok, fíjate, bien que mal, la estructura militarista rusa bebe pues de su tradición soviética y por supuesto de su tradición zarista. Entonces, bueno, hay algo que se llama el ciclo de Modigliani, que es una especie de fórmula económica en donde palabras más, palabras menos, mientras más guerras haces, más se fortalecen los canales internos vamos a decirlo así, de prosperidad dentro del país. Es un poco lo que ocurre también en el modelo norteamericano del llamado aparato industrial militar, ¿no? Ese aparato industrial militar se fortalece en función del tiempo que van a durar las guerras. Por lo general, una guerra fronteriza, lo que en promedio han durado en el siglo XX, viendo modelos europeos y viendo modelos asiáticos, van siempre entre los 11 y los 14 años. ¿Qué ha ocurrido? Que en tiempos de redes sociales eso no puede extenderse y tiene que ser un poco más rápida. No son blitzkrieg como hacían los nazis, pero
van a ser más o menos estimadas entre 6 y 8 años. Entonces, definitivamente más o menos por ahí va el promedio. Yo creo que Putin está haciendo esto con toda la intención, primero de seguir extendiendo y de seguir aprovechándose del quiebre económico que esto genera, porque bueno, a pesar de que está dentro de los BRICS y a pesar de que pareciera que hay gente dentro de su propio grupo que no lo apoya, la caja no ha parado de registrar, es decir, la caja registradora sigue funcionando y es algo absoluto y totalmente casi que surrealista, ¿no? Es decir, el dinero para que el ejército ruso se siga manteniendo lo pagan alemanes e italianos con el gas y el diésel el ruso. Entonces, bueno, es como un círculo vicioso. Y definitivamente, esta guerra de Ucrania no es tanto por tomar el centro, sino por aislar a la reina. O sea, existen como dos líneas dos áreas de pensamiento estratégico basado en el ajedrez. Y de alguna manera, bueno, creo que lo que están haciendo en este instante es tratando de aislar al rey o a la reina, es decir, tratar de hacer lo que lo que se conoce como una especie de figura envolvente concéntrica, y es un poco lo que está haciendo el ejército ruso, siempre con la amenaza nuclear, pero siempre haciendo todo lo posible para que le queden justamente en la zona más al este, que es donde existen no solamente su posibilidad de seguir creando gasoductos, sino donde están también el tema de las minas y todo lo que son las materias primas para los hiperconductores, ¿no? Entonces, bueno, creo que la guerra es básicamente una guerra por posesión de minerales y la gente está de más. Lamentablemente, quien pone los muertos son los ucranianos, ¿no? Y también de las tropas rusas. Estuve leyendo un informe que estimaba en alrededor de 400 fallecimientos de militares rusos al día, si no me equivoco. Entonces, por ahí también hay muchas pérdidas humanas. Totalmente. Entonces, bueno, al fin y al cabo, los que están uniformados son los que ponen los muertos, pero también hay muchos civiles, ¿no? Entonces, bueno, en términos generales, ¿qué es lo que pretende una guerra como la de Putin? Es una guerra de extensión de dominio, es una guerra de cansancio. ¿Quién se va a gastar, quién se va a cansar primero? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Por supuesto, Ucrania tiene el apoyo del gobierno norteamericano, tiene mucho dinero para armas, pero pareciera que las armas cada vez llegan más tarde. Justamente de ese apoyo quiero hablar, porque este 12 de julio culminó la cumbre de la OTAN sin invitación formal hacia Ucrania para la adhesión, pero con el compromiso de estas naciones de simplificar el futuro proceso de incorporación a la Alianza Atlántica. ¿Qué escenarios hay en caso de que Ucrania efectivamente comience a ser parte del grupo? Bueno, lo principal que va a tener Ucrania es un poco más de lo mismo. Lo que le va a ofrecer la OTAN en el corto plazo es más apoyo técnico y estratégico, muchos más aviones, nunca, al parecer, no van a ofrecer tropas en común, pero definitivamente va a haber mucho apoyo bélico táctico. Una de las cosas que pudiese darse tal vez en el corto plazo, y es cuestión de ver si eso funciona, porque de nuevo esto es como una especie de círculo vicioso en donde no puedes acabar con Putin porque definitivamente dependes del gas ruso para mantener de alguna manera con vida y tibia a Europa en invierno, ¿no? Entonces, bueno, creo que definitivamente van a venir, van a aprovechar mucho más la tecnología que viene en el paquete de la OTAN, pero la nueva injerencia, y ahí es de nuevo donde entra el tema de las purgas, yo creo que la inversión que va a hacer la OTAN va a ser en desestabilización interna de la propia Rusia, que definitivamente, más allá de lo que la gente piense, al ser unidades, vamos a decirlo así, unidades modulares de negocios, de familias y de grupos humanos, son mucho más cercanas que si fuesen público simplemente de grajas. Cuando digo esto, es que hay tanta corrupción en el Moscú de hoy que, bueno, todo el mundo lo sabe, hay más millonarios que en toda Europa. Es decir, hay personas en cuadras en Moscú donde pueden tener 3 o 4 veces más que lo que puede tener el Producto Interno Bruto de un país como Italia o un país como España. Entonces, eso significa que hay una red de relaciones en donde si yo dejo de apoyar a Putin, no solamente pierdo la vida, sino que pierdo mis bienes y pierdo el resto de mi familia.
Y un tema no menos también controversial que quiero tocar es el tema de las bombas de racimo. Estados Unidos anunció hace pocos días que iba a enviar a Ucrania este tipo de armas como parte del arsenal que le viene entregando, ¿no?, durante el transcurso de la guerra. Y la respuesta de Rusia fue que ellos también usarían las suyas en caso de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, corrijo, las lance, las active. Pero, sin embargo, ya hay antecedentes del uso de estas bombas. El año pasado, en los primeros meses de la guerra, Ucrania denunciaba este hecho y hubo varias banderas que se levantaron internacionalmente porque de hecho es un delito por una convención, por un tratado que se firmó en la Convención sobre Municiones de Racimo en el año 2010. Mi pregunta es, ¿cuál es tu análisis sobre esto? Si realmente podemos estar frente a la escalada de un conflicto en caso de que Ucrania active esas bombas. Definitivamente el tema de las armas también es un asunto vamos a decirlo así, de existencia. Y el pico más alto de producción de bombas de racimo, si no me equivoco, fueron los años 90 con los conflictos en el Medio Oriente. Es decir, queda una gran existencia de esas guerras, de las guerras del Golfo, de las guerras del Medio Oriente. Y además de eso, quienes más producen bombas de racimo, fíjense que no es casualidad, es Alemania, Francia y también Rusia. Entonces, ¿a quiénes favorecen esto? Por supuesto, a los perros de la guerra, que básicamente todos están asociados. Entonces, bueno, hay que ver también como, así como que uno se pusiera en una especie de Google Maps, siempre hay que ver un poco hacia arriba. Al fin y al cabo, esto es una guerra que favorece a los productores de armas, que favorece a los mismos áreas de la producción y la distribución del gas, que favorece a las mafias que van a revender estas armas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a pesar de que la Convención de Ginebra dice que no pueden usarse mercenarios, los están usando. A pesar de que se dice que estas armas no se van a usar, se están usando. Lo que sí siento es que, bueno, van a generar, las bombas de racimo lo que generan psicológicamente es que tú desees no estar ahí. Es decir, básicamente despoblación, que es lo que quiere Rusia con las zonas del Donbass hacia arriba y el Donbass hacia abajo y cada vez más hacia occidente, que haya menos personas, porque mientras menos personas existan, menos ojos hay y más fácil para ti la explotación de los bienes. Pensemos en el arco minero venezolano, ¿no? También es un buen ejemplo para los que estamos por aquí, ¿no? O lo que ocurrió en Nicaragua cuando las zonas más cercanas hacia Costa Rica, es decir, había como una zona de distensión entre Guanacaste y Nicaragua, que era una tierra de nadie, la idea era despoblar, entonces ponías muchas minas y muchas minas unipersonales justamente para que la gente no estuviera por ahí. Entonces, bueno, el proceso la guerra es, por supuesto, es ganar y desgastar al enemigo, pero también generar psicológicamente que no hayan civiles y que no hayan personas allí en esos espacios. ¿Por qué? Porque la guerra fundamentalmente pasa por territorios, por agua, por minerales, y en este caso es minerales básicos para las comunicaciones como las entendemos hoy en día, que bueno, necesitas hiperconductores, silicio, etc. Y ya para culminar, te quiero hacer una última pregunta. Hablabas de que en tus primeras respuestas, que todo tiene que ver también con una purga que está haciendo Vladimir Putin en su gobierno, que tiene que ver con lo del grupo Wagner y con empresarios ligados al Kremlin. Pero realmente, ¿crees a corto plazo y en el contexto de la guerra que el mandato de Vladimir Putin entonces se está fortaleciendo o hay mucho miedo, quizás, de su parte? Bueno, siento que ningún líder autoritario es alguien que está 100% eh, ni contento ni confiado, ¿no? Creo que el tema de la confianza alrededor de Putin siempre se revisa y hay círculos concéntricos que de alguna manera también tiene como capas alrededor de él, ¿no? Definitivamente, mucho de lo que uno observa en las guerras del siglo XXI, tiene uno que de alguna manera contrastarlas con la evolución humana de este proceso que se conoce como el arte de la guerra o la ciencia de la guerra, ¿no? Entonces, la presencia de los mercenarios, que se le podían decir antes filibusteros o condottieri, en cierta manera son la mano izquierda de los reyes que quieran venderse como que están dentro de la legalidad, o como los reyes o los líderes políticos que tratan de justificar su razón de Estado, pero sin actuar criminalmente, entre comillas, ¿no?
todo lo que está haciendo Putin tiene una mano izquierda y una mano derecha. Si tú me preguntas a mí si hay efectivamente un cortocircuito entre Prigozhin y el grupo Wagner y Putin, a primera vuelta te diría que no. Es mucho de lo que se conoce como el kabuki de la guerra, es mucho teatro, es como dicen los magos, smoke and mirrors, es humo y espejos. Y si algo tiene la tradición rusa es que sabe mentir muy bien. Entonces, bueno, desde Churchill, que ha hecho hizo un montón de referencias alrededor de que era como una especie de acertijo dentro de una maraña de enigmas, etcétera, etcétera, toda esa gran frase sigue siendo muy útil en estos días. Y una cosa muy importante, Rusia nunca actúa solo. Desde la Primera Guerra Mundial o desde la Gran Guerra Rusa, o desde los zares hasta el día de hoy, Rusia siempre ha tenido componentes de ayuda dentro del sistema financiero angloamericano. Y eso hay que verlo también. Es como cuando la gente dice, bueno, ¿por qué no se acaba la violencia entre israelíes y palestinos? Bueno, resulta que los palestinos tienen mucho y los árabes tienen mucho de su dinero en bancos que siguen siendo, que están dentro de las manos o están en poder de ciertos grupos israelíes o de grupos judíos. Entonces, al fin y al cabo, la gran pregunta es ¿por qué tú vas a prestarle dinero a quien te va a construir armas y va a matar a tus hermanos más adelante? Bueno, simplemente porque la lógica del dinero priva. Entonces hay que tener mucho cuidado con vamos a decirlo así, con muchas visiones maniqueas que a veces tienen ciertos analistas porque se convierte pues en una visión partisana. Si hacemos un estudio del poder y de la cratología rusa propiamente dicha, siempre tienen muchos más aliados que lo que la gente cree y bueno, al fin y al cabo, esta es una alianza con China. China también está siendo favorecida de todo este experimento porque bueno, además de que de alguna manera todo lo que significó el acoso y el castigo, entre comillas, financiero a los rusos, sirvió pues para que los propios chinos experimentaran nuevas formas de pago, se digitalizaran otro tipo de deudas, se experimentaran pues con otras formas de transacción digital y en última instancia, de nuevo, los BRICS necesitan tanto a Rusia en este instante como Rusia necesita a los BRICS. Y definitivamente todo favorece a una especie, vamos a llamarlo así, una especie de caos programado que en el corto y en el largo plazo lo que va a hacer es que Europa termine cayendo rendida inevitablemente a seguirle pagando al gas barato ruso. Bueno, Joaquín, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu valioso análisis. Estaba con nosotros Joaquín Ortega, él es politólogo, analizando pues toda esta situación del poder de Vladimir Putin y la guerra en Ucrania. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por el apoyo.